En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra de este día sábado de la primera semana de Cuaresma se nos presenta sobre todo en el contexto del Sermón de la Montaña, que es el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que en sus primeros versículos dice que a Jesús, al ver aquel gentío, subió al monte, y después de sentarse se le acercaron sus discípulos y tomando la palabra los instruía diciendo. Y en todo el discurso que Jesús hará en la montaña, proclamará las bienaventuranzas, y una de ellas en el versículo 7 es la que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ellos obtendrán misericordia. Y esta bienaventuranza nos ayuda a comprender precisamente el Evangelio de hoy. La radicalidad de la doctrina de Jesús. El término odiarás a tu enemigo no aparece como tal en el Antiguo Testamento, pero sí en la interpretación que hacían los rabinos de lo que se decía en la ley de Moisés. Y por tanto, amad a vuestros enemigos, dirá Jesús, y rezad por los que os persiguen, para que seáis como hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Para la mentalidad semítica, el término odiar significa no amar, significa amar menos, y por tanto no tiene la acepción como nosotros la conocemos en nuestra lengua, ¿no? Es decir, odiar, que es tener aquel rencor, por tanto, hacia una persona, o incluso desearle la muerte. Para la mentalidad semítica era simplemente odiar a aquellos que no pertenecían al pueblo, es decir, y sus enemigos eran considerados aquellos que perseguían a los israelitas. Pero Jesús, la novedad del Evangelio de Jesús, la novedad de la nueva ley, de la nueva alianza, es que Jesús dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y este yo os digo es: amad a vuestros enemigos. Porque dice Jesús: ¿qué premio tendréis si amáis solo a las personas que os aman? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Yo recuerdo hace unos días veía un reportaje de una persona que fue condenada, no recuerdo si a pena de muerte, en Estados Unidos. Y esta persona había cometido una serie de homicidios, y en el día de la sentencia, todos los familiares de las personas, de las víctimas, se acercaban y le maldecían y le decían una serie de cosas, pero se acercó un hombre que era el padre de una de estas víctimas y llamándole por su nombre le dice: muchos de los que están aquí te odian, te insultan, pero dice: pero yo soy cristiano y para mí es difícil perdonar, pero yo te perdono. Esta es precisamente la radicalidad del Evangelio, de la doctrina del mensaje de Jesús. Perdonar como Jesús. Recordemos cómo el Señor, cuando está clavado en la cruz, eleva una oración al Padre y le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús dice: amad a vuestros enemigos, como al ejemplo de esta persona que no tenía
el daño que le había provocado esta persona, que es un daño inmenso, que es un daño irreparable, la pérdida de una de sus hijas. Sin embargo, él, siendo consciente que cree en Jesús, que creía en Jesús, tenía la obligación de perdonar. Porque Jesús, cuando dice amad a vuestros enemigos, Jesús utiliza el verbo agapao, que en griego traducido al español significa amar con amor de amistad, de amor de caridad. No es un amor meramente afectivo, sino es un amor de sacrificio, es un amor que se entrega, y es el mismo amor con que Jesús nos ha amado a nosotros. Con este mismo amor de sacrificio que se ha entregado al Padre por nosotros. Y por tanto, queridos hermanos, siendo conscientes de que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, y que no nos toca a nosotros juzgar, dice San Pablo en la carta a los Romanos, que llegará el momento en que Dios juzgará, pero mientras tanto nosotros no tenemos esa tarea de juzgar. Ciertamente, el perdonar a los otros, el perdonar a quien nos ofende, no es algo fácil, no es algo sencillo de hacer, sino que es algo que implica sacrificio, que implica violentarnos a nosotros mismos, en el sentido de que yo tengo que ir contra aquello que me pide, es decir, en vez de perdonar, ¿por qué no odiamos? Esto es nuestra mentalidad, esta es la mentalidad de hoy en día también de nuestra sociedad, el ojo por ojo y diente por diente. Y por eso al final Jesús terminará con esta frase que dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entendiéndolo en este sentido, en el sentido de los últimos versículos, en el sentido de amarás al prójimo, pon la mejilla a quien te golpea, camina con aquel que te pide, camina 2 millas con aquel que te pide caminar 1 milla, dale tu manto también, ¿no? Es decir, en este contexto, entender esta palabra de sed perfectos, ciertamente no la perfección como nosotros lo entendemos en español, que significa pues que todo nos tiene que ser bien, que no nos podemos equivocar. Es decir, es la idea de perfección, de una perfección idealista, de una perfección que no se puede alcanzar. Sin embargo, el evangelista utiliza un verbo que significa alcanzar la plenitud. A la vez esto se deriva del verbo que es telos, ¿no? Que significa final, que significa cumplimiento. Y por tanto, el ser humano, el cristiano, llega a la plenitud de ser cristiano cuando llega a perdonar. Y es lo que dirá San Lucas en el capítulo 6, cuando dice: por tanto, sed misericordiosos, tal como vuestro Padre es misericordioso. En esto consiste la perfección, en tener entrañas de misericordia, en saber que nosotros también necesitamos del perdón de Dios y que por tanto nosotros también hemos de darlo a los demás. Alcanzar la perfección en el amor, alcanzar la perfección en el amor de sacrificio, de entrega, y es a lo que estamos llamados también en este tiempo de Cuaresma. No desaprovechemos esta oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios, pero también de permitir que otros se acerquen a Dios a través de nuestro testimonio. El testimonio que les contaba anteriormente, ¿cuántos no les tocó el corazón que hasta la persona que había cometido los homicidios tenía un corazón endurecido? Pero cuando escuchó de la boca de este padre de familia que estaba destrozado y que le dice: yo te perdono, esta persona comienza a llorar. Es una persona con el corazón endurecido, pero ante la misericordia se doblega. Y nosotros hemos sido perdonados en Cristo, y por tanto nosotros también hemos de dar ese perdón. Es difícil, cuesta, no es fácil, pero lo podemos hacer con la ayuda y la gracia de Dios. Por tanto, pidamos esta gracia a Dios nuestro Señor, que nos ilumine, que nos dé la gracia de reconocer nuestros pecados también, porque los tenemos ciertamente, pero recordando aquello que dice la carta a los Hebreos,
Por tanto, acérquense con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y si nosotros hemos sido perdonados, también nosotros hemos de perdonar. En esto consiste en lo que dice el Evangelio de San Mateo: y sed perfectos. Alcanzad el cumplimiento al que estáis llamados, que es el de ser como vuestro Padre Celestial, que Él es misericordioso. Le pedimos esta gracia a nuestra Madre del Cielo, que ella nos alcance la gracia de sentirnos, de pedir perdón y de sentirnos perdonados, y de también dar el perdón. Porque así como nosotros lo necesitamos, también otros lo necesitan. Y quizás estos otros no conocen a Dios y necesitan conocerlo, y lo conocerán a través de nuestro testimonio. Que la Virgen María interceda por nosotros, ella que es Madre de Misericordia, nos ayude a alcanzar esto que le pedimos humildemente al Señor. Que así sea.